bienvenidos a todos a esta nueva charla con el experto. Hoy nos encontramos junto a Laura Cabrera. Laura es profesora, es maestra de educación infantil, especialista en lectoescritura y en atención temprana y trabaja en el Virgen de Europa desde hace 19 años en el área de infantil. ¿Qué tal, Laura? Hola, buenos días. Bueno, vamos a tener esta charla para hablar de la importancia del desarrollo de la lectoescritura en los niños más pequeños en la etapa de infantil. Así que, bueno, Laura, ¿podrías explicarnos por qué es crucial para los niños desarrollar desde pequeños la lectoescritura? La lectoescritura es fundamental y yo creo que eso lo sabemos todos, es una obviedad, pero el proceso, como lo llevamos a cabo, es lo fundamental. No es lo mismo llevar un proceso de manera adecuada a la edad madurativa del niño y también un poco a sus motivaciones. Iniciar el proceso de manera lúdica es fundamental a la hora de que los niños lo vayan interiorizando y lo vayan adquiriendo cada vez con más gusto. Si nosotros introducimos toda la lectoescritura de una manera obligada y de una manera forzada, y que además algunos niños no están preparados todavía para adquirirla, pues posiblemente en un futuro habrá problemas en el aprendizaje y en todo el desarrollo académico. Claro, porque al final, yo creo que esto también lo saben los padres, ¿no? Al final, mucha parte de lo que aprendemos lo aprendemos leyendo, con lo cual leer por eso es fundamental. Pero ¿cuándo debe un niño empezar a leer? Porque claro, hablamos del área de infantil, ¿no? Tenemos primer ciclo de 0 a 3 y luego de 3 a 5 y cada niño es diferente, pero ¿cuándo debe comenzar el proceso de lectoescritura? No hay una edad fijada, no hay una edad en la que digas este es el mejor momento para que el niño aprenda a leer. Los niños tienen unas habilidades prelectoras y preescritoras que se tienen que ir trabajando. Hay niños que con 3 años están muy motivados y esas habilidades las van desarrollando muy rápido, y entonces si tienen un interés por la lectura no hay ningún problema en empezar. La metodología sería diferente cuando tú empiezas con 3 años a cuando empiezas con 4 a cuando empiezas con 5, pero no hay una edad fijada. Siempre nos vamos a centrar en la maduración del niño y en que esas habilidades prelectoras estén conseguidas o no estén conseguidas. Si están conseguidas podemos iniciarlo antes, y si no están conseguidas tendremos que ir más despacito e iniciarlo después. Vale, y esto, claro, lo de las habilidades prelectoras, ¿qué son las habilidades prelectoras? Porque suena como muy técnico, que vosotros lo conocéis muy bien, pero para que lo entiendan los padres, ¿a qué nos referimos? Las habilidades prelectoras son todas las que conllevan un desarrollo visual, la parte de la conciencia fonológica, un desarrollo auditivo también. O sea, si tú no tienes bien desarrollado y no te han hecho una evaluación previa para saber si ves bien, si la audición la tienes bien, muchas veces nos encontramos con dificultades en la lectoescritura porque hay un niño que no ve bien. Entonces, si no nos damos cuenta que el alumno no está viendo bien, las diferencias chiquititas que va a haber entre las grafías no las va a reconocer. Y muchas veces puede dar lugar a decir, no, es que no se las ha aprendido bien, y no es eso. Realmente muchas veces son problemas visuales, problemas auditivos, y luego en los niños que no tienen ningún tipo de dificultad también se desarrollan. Se hacen juegos de audición, se hacen juegos para desarrollar la conciencia fonológica, palabras que empiezan por, palabras que terminan por. Vamos a pensar el fonema de la L, por ejemplo. Nosotros utilizamos un método muy específico, que es el método fónico, y se aprende a través de los sonidos. Entonces vamos a ver dónde está la L. Nosotros decimos una palabra y entonces ellos, a través de las sílabas, está la primera sílaba, está la segunda sílaba o está la tercera. Ellos van discriminando de manera auditiva. Entonces, toda esa parte de conciencia fonológica, discriminación visual y discriminación auditiva son fundamentales. Vale. Y claro, los padres muchas veces, obviamente queremos que nuestros hijos lean porque les va a abrir un mundo de posibilidades, y muchas veces queremos que lean lo antes posible, ¿no? Para poder que tengan esa oportunidad. Pero desde casa, ¿cómo podemos ayudar o cuándo es el mejor momento? A lo mejor no tenemos que hacer nada y dejar que lo desarrolle la escuela en el colegio. ¿Cómo podemos desde casa abordar este tema? Muchas veces esto es un problema, porque sí es verdad que se quieren anticipar un poco los aprendizajes. Entonces llega un momento que a lo mejor llegan papás que te dicen con 3 años, es que está muy motivado, es que quiere aprender a leer, es que yo le veo, es que mira las letras. Está fenomenal que tengan ese interés, pero si nosotros anticipamos ese aprendizaje y realmente el alumno no está preparado todavía, va a surgir un problema. Entonces, lo primero que yo recomendaría es hablar con el especialista que esté trabajando con él en el colegio, y también para saber el tipo de metodología que está utilizando. Y luego, el tipo de actividades que se pueden trabajar va en función de la maduración, va en función del proceso, y lo primero que recomiendo siempre es hablar con el especialista.
para que él nos pueda dar pautas en el proceso en donde se encuentra, porque dentro de una misma aula, a lo mejor de 5 años, los niños no están en el mismo proceso. Hay unos niños que necesitan hacer unas actividades previas que todavía no las tienen adquiridas a pesar de haber pasado los primeros cursos de infantil, porque madurativamente a lo mejor no estaban preparados en ese momento para aprenderlos y hay que reforzarlo en el último curso y no están preparados todavía para dar el salto. Claro, porque me imagino que habrá, dependiendo de la edad del niño, estrategias diferentes para abordar este proceso del aprendizaje de la lectoescritura. Y de hecho, yo he leído algún artículo en el que dice que hay países, sobre todo son los nórdicos, ¿no?, que empiezan a leer como muy, muy, muy tarde, cerca de los 6 o 7 años, pero que tienen muchas mejores puntuaciones cuando luego se examina la lectoescritura. Entonces yo creo que tampoco hay que anticipar que ese aprendizaje, o sea, cada niño tiene su ritmo y no por aprender antes vas a tener una lectoescritura mejor, ¿no? Pero a la hora de abordar en las diferentes edades, claro, porque si nos centramos en 3-5 años, ¿no?, que segundo ciclo de infantil, cambia mucho lo que se enseña a un niño de 3 que lo que se enseña a un niño de 5, por hablar un poquito de las edades. Retomando un poco con lo que has dicho de los países en los que se introduce más tarde la lectoescritura, me interesa un montón ese tema, porque efectivamente aquí estamos interesados en anticipar. En 3 años se quiere meter, y de hecho hay colegios que meten la mayúscula, que luego se mete la minúscula, los niños madurativamente, motrizmente no están preparados todavía para la aprensión del lapicero, hacen falta un montón de actividades previas como es el punzón, como es el rasgado, como es coger fuerza en la musculatura de las manos, hablando un poco de la escritura, y directamente se anticipa y se mete el lapicero. ¿Qué sucede? Que la prensión no se realiza de manera adecuada, no tienen fuerza todavía para escribir y se está anticipando. Efectivamente, en un montón de artículos de Finlandia se tiene otra cultura totalmente diferente, y esto demuestra que hay un momento crítico en el que el niño está preparado y no va a tardar nada en adquirir la lectoescritura. Y de hecho lo aprende, lo interioriza y es capaz de leer de manera fluida. Con lo cual, ¿de qué nos sirve anticipar si todas esas habilidades previas no están trabajadas? Yo recalco mucho que es fundamental la etapa de 3 años y de 4 años, que luego llegan a 5, dan la explosión y parece que las profesoras de 5 lo hemos hecho un poco todo. Entonces, realmente esa etapa es básica. Mi éxito en mi trabajo está en que vengan bien preparados. Si en 3 y 4 años se ha trabajado bien, en 5 años van a arrancar, y no todos, porque hay algunos que quizás arranquen en primero, que este año va a ser un poco bagaje para que lo cojan con gusto, para que disfruten y para que vean que leer es divertido, que ver las ilustraciones de los libros les gusta. Sobre todo, lo que hablamos de la cultura de Finlandia, pues allí van a las bibliotecas los fines de semana como algo lúdico, no solamente como yo voy al parque para divertirme, voy al cine, voy al teatro, no. Ellos van a las bibliotecas y se hace como un hábito. Voy todos los fines de semana o voy una vez en semana, veo los libros que hay. También me intereso más por unos que por otros, que esa es otra de las partes que es fundamental, que a los niños no les gustan todos los libros. Nosotros a lo mejor nos estamos empeñando en que lean un libro sobre los animales y realmente es que no tiene interés por los animales, tiene interés por las grúas. Si tiene interés por las grúas, a mí no me motiva el libro, no es que no me motive leer, no me motiva ese libro. Claro. Y luego me parece muy importante lo que has dicho de esas habilidades, sobre todo para la escritura previas. Yo creo que hay algunos padres que no se dan cuenta que todo eso de la parte de plástica, ¿no?, de hacer cosas con papel, rasgar papel, hacer colas, eso es preescritura. O sea, eso, todas las áreas del aprendizaje influyen unas en otras. Y aunque queramos que cojan un libro ni leen, pues lo que tú dices, a lo mejor primero hay que ponerle a cortar trocitos de papel, que los coloree y pegarlos en un papel, aunque no haga grafías, para que luego cuando llegue el momento de hacer las grafías tenga todo desarrollado bien la mano para poder hacer. Exacto, juegos de clasificación también, es muy importante hacer puzzles para trabajar la orientación espacial, la lateralidad, son cosas que no se da importancia y parece que la lectura son grafías y fonemas, y no, hay un montón de cosas anteriores, clasificaciones, en 3 y 4 años tienen que clasificar. ¿Por qué? Porque luego las diferencias entre una P y una D y una B son muy pequeñitas, ellos aprenden a clasificar por colores, por formas. Luego va a ser mucho más fácil que el niño sea capaz de discriminar una P de una D o una B. Claro, y voy un poquito a eso, porque es que el proceso de lectoescritura que lo estás
explicando, es muy complejo, claro, porque las letras son bidimensionales y muchos niños a veces alteran las letras de lado porque yo creo que piensan que son objetos tridimensionales que pueden poner a su antojo. No es que luego eso sea un problema en el futuro, que en algunos niños lo puede ser, pero que cambien una P por una D al principio es completamente normal porque como coges una mesa, la puedes mirar desde diferentes lados, las letras ellos creen que tal, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar a esos niños a lo mejor desde el principio que sí que van a tener un problema de lectoescritura, un trastorno en el futuro, para que no les suponga un problema cuando lleguen a más adelante? A mí las inversiones de las letras no me preocupan. Para mí no es un problema ahora mismo. A lo mejor en Claro, primero, en segundo, si permanece, sí. Pero ahora mismo ellos lo ven de manera globalizada. Ellos ven efectivamente, como has dicho, un dibujo. Entonces, ¿qué más me da que el dibujo mire a la derecha que mire a la izquierda? Estamos, pues cantamos cancioncillas, la fecha se escribe de izquierda a derecha, o sea, un poco para que ellos se vayan quedando, pero sí es verdad que invierten. Yo, para mí, un problema importante en estas edades sería, por ejemplo, la conciencia fonológica, que estemos jugando a palabras que empiezan por, qué sonido empieza y ellos no sean capaces de discriminar. Vamos a decir palabras que empiecen por la letra y que ellos te digan tomate. Pues ahí sí me da indicaciones a pensar que todavía tenemos que trabajar un poquito más antes de meternos en el proceso de golpe. También alumnos que, pues, por ejemplo, que les cuesta el lenguaje. Los alumnos que tienen dificultades en el lenguaje también van a tener más dificultades a la hora del aprendizaje. Y luego también es muy importante que les enseñemos a describir. El lenguaje oral, en este sentido, forma parte de todo este proceso y es fundamental que veamos si el niño tiene una buena dicción, porque luego a la hora de leer ese tipo de fonemas no va a ser capaz de leerlo tampoco. O sea, las dificultades se pueden ver por muchos sitios. Se puede ver primero la conciencia fonológica y luego si estamos hablando de la lectura o de la escritura también. Hay niños que efectivamente te escriben una letra en espejo, pero hay niños que te escriben todo el texto en espejo. Ahí te da lugar a pensar que puede estar pasando algo más. ¿Qué hacemos? Lo primero es derivación para que le hagan una evaluación de la visión. ¿Ve claro. bien? ¿No ve bien? ¿Cómo está focalizando? ¿Qué está pasando? Porque una letra o dos te la pueden invertir, pero cuando ya es de manera reiterativa y a lo mejor te ponen el nombre continuamente invertido, que el nombre es lo primero que comienzan a aprender a escribir porque les motiva un montón. Escribir papá, escribir mamá, o sea, hay grafías que las quieren aprender a escribir rapidísimo por la parte emocional. Entonces, ahí sí daría lugar un poco a pensar que puede estar pasando algo. Claro. Yo, la parte esta de la evaluación que dices, a lo mejor de la audición para parte del lenguaje oral o la parte de la visual, que como pediatra que soy, algo me toca, ¿no? Pues sería derivar al otorrino o al oftalmólogo. Sí que es verdad que a veces aterrizan en la consulta padres diciendo, no, es que el niño me han dicho en el colegio que tiene problemas con la lectoescritura, pero creo que los pediatras o los profesionales médicos no somos los indicados para hacer esta evaluación. Podemos descartar ese tipo de cosas, pero creo que sois vosotros, los maestros o los especialistas en lectoescritura, los que evalúan al niño y muchas veces como que el padre viene con unas expectativas a la consulta del pediatra y les tenemos que decir, no, realmente el especialista sois vosotros, ¿no? Claro, claro. Lo primero que hacemos nosotros es descartar para poder continuar por otro camino. Entonces, si realmente no hay ningún problema de visión, que muchas veces se les dice a la familia, yo te recomiendo que lo evalúes, pero a lo mejor no tiene nada, Claro, simplemente es para ir descartando, para ver por dónde tenemos que seguir. Entonces, si no tiene problema por ahí, vamos a seguir trabajando, pues puede ser una disgrafía, puede ser también un problema de conciencia, vamos a ver por dónde tenemos que ir trabajando. A veces se refuerzan las actividades que han hecho en las etapas anteriores para ver si realmente es que no se ha adquirido esa parte y ujú, simplemente es que madurativamente tiene que ir un poquito más despacio. O sea, la derivación, pues iremos pensando. No, sobre todo, lo que queremos es eso, el recurrir a vosotros un poco para ver si la parte médica está perfecta, toda la parte fisiológica está bien, y entonces ya intervenimos nosotros de venga, otra perfecto. manera, pero es un descarte. Vale. Voy a cambiar un poco de tema porque vivimos en el siglo XXI y todos estamos muy acostumbrados en el día a día, sobre todo los adultos, a utilizar pantallas. Y claro, en el proceso de lectoescritura, en el aprendizaje, podríamos utilizar pantallas, ¿no? Libros digitales o recursos digitales. Quiero que me hables un poco de si realmente hay alguna diferencia entre aprender a leer y escribir con un libro en papel o tiene algún apoyo, sirve para algo hacerlo en un formato digital. A ver, sabemos que vivimos en una era ahora digitalizada, que a los niños les encanta, que los iPads, los móviles, los ordenadores y además tienen muchísimo acceso. Por una parte, tiene una parte muy positiva y es que es muy motivadora, a los niños les encantan las pantallas, pero por otro lado, en estos primeros momentos de la aproximación a tomar contacto con la lectoescritura, tiene más contraindicaciones que beneficios.
¿Qué sucede? Que los niños simplemente las pantallas dan con un dedo. La parte de escritura no la estamos trabajando, toda la parte motriz no se está haciendo absolutamente nada. Luego, por otro lado, la comprensión. Un niño tiene mucho más fácil seguir con su dedito, ir guiando la lectura por dónde está yendo, relacionando también un poco la imagen con la letra que va leyendo, con la grafía, luego la parte emocional, la parte que te une a ellos, tanto si eres profe como si eres papá, cuando estás leyendo un libro a tu hijo, te sientas con ellos, vas pasando las páginas, el olor, el tacto, toda la parte de las emociones se transmite a través de los libros. Luego, a la hora de ir a las bibliotecas, los niños van eligiendo los libros que quieren por las imágenes, las ilustraciones que les gustan, las que no. Y yo considero fundamental que continuemos leyendo el papel, sobre todo, aunque luego además mayores ya elijan el formato en el que quieran leer, la adquisición de la lectura se tiene que dar en un formato de papel. Bueno, si te parece, nos vamos a bajar a la mesa para que nos enseñes algunos de los materiales que utilizas en el colegio, ¿vale? Fenomenal. Cuéntanos un poco los materiales que utilizáis en el colegio para el desarrollo de la lectoescritura en el segundo ciclo infantil. Fenomenal. Pues mira, aquí tendríamos la parte de la caja Montessori, que consiste en que se meten objetos dentro de la cajita, entonces los niños juegan por parejas y van sacando objetos de las cajas. Entonces los ponen todos juntos y el objetivo es que tengan conciencia fonológica. Entonces los objetos los tienen que ir metiendo en su cajita en función del sonido que tiene. Por ejemplo, cogerían un avestruz y tendrían que buscar la letra A y meterlo en el cajoncito de la letra A. Esto lo que les va ayudando es a crear un poco la conciencia fonológica, les encanta porque tienen objetos y juguetes que a ellos les motivan un montón y van metiendo, y luego además trabajan por equipo, también trabajan por parejas. Luego tendríamos la caja, tendríamos la arena, que la arena les ayuda muchísimo porque yo no soy partidaria de dar muchas fichas en clase. Si tú das muchas fichas, llega un momento que el niño se aburre de escribir y así no memoriza la letra. La letra se memoriza a través del cuerpo. Entonces, motrizmente, nosotros en clase la trabajamos en el suelo, con plastelina, a través de un montón de materiales para que ellos la vayan interiorizando. Y esta actividad les funciona muy bien. También es de Montessori, lo que hacen es repasar la grafía de la letra. Primero la repasan mirándola, luego se ponen el antifaz y con un compañero la repasan sin mirarla. Claro, entonces, esta tablita tiene dos texturas, ¿no? La rugosa y la lisa. Están hechas con lija y luego ya las pasarían a la arena. Lo que buscamos es que interiorice la letra y luego ya la pasaría al papel. Fenomenal. Luego tendríamos esta actividad también, que es de conciencia fonológica, que tiene que poner una chapa, un garbanzo, una lenteja, o sea, un poco materiales que tenemos todos en casa, tiene que ponerlo en la letra por la que empieza la palabra. Entonces, por ejemplo, pato, ¿tendríamos que poner? Pues no, pato no tenemos que poner porque no empieza. Aunque tiene la T dentro de la palabra. Sí, también podemos modificar un poco, o sea, podemos dar instrucciones de que empiece o que la tenga, que la contenga. Entonces vas cambiándolo. Luego también es importante pasar a... Nosotros tenemos método fónico, pero ellos pasan rápido también al silábico. Entonces van separando el número de sílabas de la palabra y de esta manera es muy fácil, ponen pato y te separan las dos sílabas que están trabajando. Luego tenemos esta también, que es de conciencia fonológica. Todo esto lo he sacado de internet, con lo cual para las familias es facilísimo. Metes actividades de conciencia fonológica y te van a aparecer imprimibles gratuitos, que no hay que gastarse dinero, son actividades muy fáciles para hacer en casa también, siempre y cuando, lo que hemos dicho un poco, coordinados por el maestro. Coordinados siempre por el maestro. Sí, porque es fundamental saber el método que están trabajando en el cole. Si nosotros en el cole estamos trabajando un método y en casa se está trabajando otro, va a interferir. Y entonces el alumno, en lugar de avanzar, va a retroceder. Luego tenemos creación de cuentos también. Es fundamental hacer rimas, crear cuentos, crear historias, cambiar el final de las historias, todo lo que tenga relación un poco pues con la parte creativa de los cuentos, de los teatros. Y por ejemplo, pues crea conciencia fonológica otra vez. ¿Y qué van a hacer? Pues van a tener que buscar las letras que coinciden. Por ejemplo, en la A pondría un árbol de Navidad, y cuando terminan se van a fijar en las imágenes para crear sus historias. Lo pueden hacer por parejas, lo pueden hacer en equipo, y trabajas un poco también la parte de cooperativo. Y como estos hay un montón de juegos, los juegos en los que, pues no vamos a decir nombres, pero es que te pones la tarjetita y tienes que ir describiendo, eso te ayuda también a adquirir vocabulario, descripciones, a categorizar, o sea, es muy importante. Vale. Y ya por último, os traigo algunos libros
para que nos enseñes el tipo de libro un poco por edades o el tipo que existen para esta adquisición del lenguaje hasta que ya pueden saltar a los libros en los que tienen más texto, ¿no? Para que nos expliques un poco la diferencia. Cuando los niños son muy pequeñitos y al principio no tienen lenguaje casi, que tienen un lenguaje muy sencillito, pueden ir empezando a ver las imágenes. Nosotros les podemos empezar a describir lo que hay en las imágenes, pero luego ellos ya son capaces de ir contando lo que está pasando en la historia. Claro. Entonces, hay libros que solamente tienen imagen, tienen alguna letra, pero tienen muy poquitas, y el niño te puede ir contando, pues va a la peluquería, pues le cortan el pelo, y es una manera de que ellos vean también la continuidad, que tiene un principio, que tiene un final, que está pasando la historia. Que leemos de izquierda a derecha, ¿no? Y de arriba a abajo, que eso es prelectura también, que los padres no muchas veces creemos que leer es solo letras, no. Hay que entender que el libro avanza de un lado a otro. Exactamente, la dirección, la orientación. Luego tenemos ya, se van complicando un poquito más y luego tenemos libros ya pues en mayúscula. Entonces, para ellos es sencillo, a lo mejor no consiguen leer todas las palabras, pero sí va leyendo de una en una. Luego, otra cosa que es muy importante es que los niños no se leen el libro entero, que muchas veces pensamos, no, es que ya sabe leer. Entonces, nos llevamos el libro y lo leemos entero en un día. Ellos se cansan, pueden leer una palabra, pueden leer dos con nuestra ayuda, que vean que es divertido, que además es un ratito que compartimos con ellos, que no están solos y que pues, nos une de alguna manera pues esa parte de lectura. Y luego ya pasaríamos un poquito más complicados, letra enlazada, también como ves son frases, entonces me siento, las letras que hemos dado en el cole las pueden ir leyendo ellos con las palabras, pero todavía hay letras que ellos no saben cómo suenan. Podemos anticiparle el sonido de esa letra o incluso podemos leerle nosotros la palabra. Importantísimo la comprensión. Es preferible que el niño lea 3 palabras y comprenda lo que ha leído a que se lea el libro entero, como me ha pasado a mí en clase muchas veces, que me traen un libro, nosotros tenemos una biblioteca en clase, intercambiamos los libros y ellos cuando llegan muchas veces te dicen, me he leído el libro entero y te echo la ficha. Fenomenal. ¿Y de qué era el libro? No saben de qué es la historia. ¿Por qué? Porque lo han leído solos, lo han leído en voz baja y no entienden lo que pone en el libro. Entonces es preferible que se lean poquito, pero que entiendan lo que van leyendo, porque la comprensión lectora realmente es lo que nos interesa. No nos interesa que se lea el libro, que lea como un papagayo, pero no entienda nada, porque luego en los estudios posteriores van a necesitar esa comprensión lectora. Y luego ya pasaríamos pues a libros mucho más complejos, que tienen mucho texto y a lo mejor pues menos ilustraciones. Que aquí sería ya cuando ya están muy preparados para leer, ya tienen una lectura más fluida, no de palabras ni de fonemas, sino ya tienen una lectura de textos y ya pueden ir comprendiendo un poco lo que leen. Pero igual, sin saturarlos. Los niños que ya leen muy bien y que se queden siempre con ganas de más. Claro. Que quieran aprender más y leer más. Y muy importante lo que dijiste antes de que a lo mejor un libro de animales a un niño no le gusta en absoluto, pero uno de piratas le encanta, ¿no? Dirigir un poco sobre realmente sus intereses. Efectivamente. Pues nada, ha sido todo muy interesante, Laura. Si quieres decir algo para cerrar. Simplemente que les motiven, que les acompañen y que en ningún momento sea un proceso forzado, que tienen que divertirse y que que es apasionante, que es maravilloso y que muchísimas gracias. Nada, tío.